En el corazón del desierto de Judea, cerca de las áridas orillas del Mar Muerto, un descubrimiento arqueológico sin precedentes capturó la atención del mundo a mediados del siglo XX. Se trataba de los manuscritos del Mar Muerto, una vasta colección de textos antiguos, ocultos en cuevas durante más de 2000 años. Este descubrimiento, inicialmente accidental, no solo cambió la comprensión de la historia del judaísmo y los orígenes del cristianismo, sino que también generó controversia, secretismo y teorías conspirativas que persisten hasta hoy. Durante décadas, estos manuscritos permanecieron en manos de un pequeño grupo de académicos. Algunos textos fueron divulgados, otros permanecieron ocultos, y pronto comenzaron a circular rumores. ¿Por qué la Iglesia tenía tanto interés en controlar la publicación de estos textos? ¿Qué secretos contenían que podían alterar el relato oficial del cristianismo? A medida que los manuscritos fueron saliendo a la luz, revelaron un panorama fascinante y fragmentado del pensamiento religioso de la época del Segundo Templo. Había profecías apocalípticas, normas de una comunidad aislada, versiones antiguas de libros bíblicos y menciones a figuras misteriosas como el Maestro de Justicia. Todo esto suscitó una pregunta clave. ¿Eran estos documentos simplemente restos de una secta judía o contenían verdades que fueron deliberadamente suprimidas? Prepárate para conocer los secretos ocultos en las cuevas de Qumran y enfrentarte a una verdad que podría cambiar lo que sabemos sobre nuestras raíces espirituales. La historia del hallazgo de los manuscritos del Mar Muerto parece sacada de una novela de aventuras. En 1947, un joven pastor beduino llamado Mohammed Edib, mientras buscaba una cabra extraviada en las colinas rocosas de Qumran, lanzó una piedra dentro de una de las muchas cuevas de la zona. En lugar de un eco habitual, escuchó el sonido inconfundible de cerámica rompiéndose. Intrigado, entró en la cueva y descubrió una serie de jarras de barro selladas, dentro de las cuales había unos rollos de cuero envueltos en tela. Sin saber el verdadero valor de lo que había encontrado, el joven pastor vendió los manuscritos a un comerciante local en Belén. Eventualmente, algunos de ellos llegaron a manos de académicos, entre ellos Eleazar Sukenik, un arqueólogo israelí, quien pronto comprendió la magnitud del hallazgo. En paralelo, otros manuscritos fueron adquiridos por Athanasius Yeshua Samuel, arzobispo sirio de Jerusalén, quien más tarde intentaría venderlos en Estados Unidos, publicando incluso un anuncio en el diario The Wall Street Journal. Este descubrimiento inicial llevó a una fiebre arqueológica. Entre 1947 y 1956 se encontraron en total 11 cuevas en las cercanías de Qumran, conteniendo miles de fragmentos y más de 900 manuscritos. Algunos estaban bien preservados, otros rotos en miles de pedazos. Los textos estaban escritos mayormente en hebreo, pero también en arameo y griego. La datación por carbono y el análisis paleográfico situaron su origen entre el siglo III a.C. y el siglo I después de Cristo, lo que los convertía en los textos bíblicos más antiguos jamás encontrados. Los rollos incluyen fragmentos de todos los libros del Antiguo Testamento, excepto el libro de Esther, además de textos apócrifos, reglas comunitarias, comentarios bíblicos y escritos apocalípticos. Lo más impactante era que muchas de estas escrituras presentaban versiones distintas de los textos que hoy conocemos, revelando una tradición textual mucho más variada de lo que se creía. Pero conforme los arqueólogos excavaban el terreno, también crecían las tensiones. La región estaba inmersa en conflictos políticos, y la publicación de los textos se tornó un proceso lento y controlado. Solo un pequeño círculo de académicos tenía acceso a los manuscritos, lo que despertó las primeras sospechas: ¿estaban ocultando algo? A medida que la historia oficial se tejía, otras voces comenzaban a preguntar: ¿quién escribió estos textos? ¿Y por qué fueron ocultados deliberadamente en cuevas del desierto? Aquí es donde el misterio comienza a tomar forma, y con él, las primeras teorías conspirativas. Una de las grandes preguntas que surgieron tras el descubrimiento fue: ¿quién escribió estos textos y por qué los escondió en las cuevas del desierto? La teoría más aceptada durante años es que los manuscritos fueron obra de los esenios, una secta judía apocalíptica que vivió en las cercanías del Mar Muerto entre los siglos II a.C. y I después de Cristo. Los esenios eran conocidos por su estricto estilo de vida comunitario,
su rechazo al sacerdocio oficial del Templo de Jerusalén y su creencia en una inminente batalla final entre las fuerzas del bien y del mal. Las excavaciones arqueológicas realizadas en el sitio de Qumran, cerca de donde se hallaron los manuscritos, revelaron ruinas de un asentamiento que incluía instalaciones para escribir, copiar y almacenar textos, escritorios, tinteros, una gran cisterna para rituales de purificación, y estructuras que podrían haber albergado una comunidad monástica. Muchos arqueólogos vincularon este lugar con los autores de los rollos. Los textos encontrados refuerzan esta hipótesis. Algunos rollos, como la regla de la comunidad, describen normas de vida estrictas, similares a las prácticas atribuidas a los esenios por escritores como Flavio Josefo, Filón de Alejandría y Plinio el Viejo. También se encontraron documentos como el rollo de la guerra, que detalla una batalla final entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, reflejando la cosmovisión dualista de este grupo. Sin embargo, no todos los expertos están de acuerdo. Algunos investigadores sugieren que los manuscritos son una colección diversa que provino de múltiples grupos religiosos y fue escondida por sacerdotes o escribas que huían durante la invasión romana del año 70 después de Cristo. Otros creen que los rollos fueron llevados allí desde Jerusalén para protegerlos del saqueo del templo. Incluso hay quienes especulan que el cristianismo primitivo tiene raíces directas en esta comunidad, y que figuras como Juan el Bautista o incluso Jesús pudieron haber tenido contacto con ella. Algunas similitudes entre los textos de Qumran y ciertas doctrinas cristianas, como la espera del Mesías, o el bautismo como purificación espiritual, han alimentado estas ideas. Sin embargo, también hay diferencias notables. Los manuscritos hablan de dos Mesías, uno sacerdotal y otro real, mientras que el cristianismo sostiene la unicidad de Cristo como figura divina. El maestro de justicia, una figura recurrente en los textos, parece haber sido el líder espiritual de la comunidad, alguien perseguido por sus enseñanzas. Su rival es el sacerdote impío, posiblemente una referencia a los sumos sacerdotes de Jerusalén. Algunos teóricos más arriesgados han planteado que el maestro de justicia podría haber sido una figura profética anterior a Jesús o incluso una representación velada de él mismo, hipótesis que, si se probara, podría reconfigurar toda la historia del cristianismo. La identidad exacta de los autores sigue siendo un tema abierto, pero una cosa es cierta: estos textos fueron cuidadosamente escritos, preservados y escondidos con el propósito de proteger un legado espiritual considerado sagrado y peligroso a la vez. Y es precisamente esta combinación de devoción religiosa, secretismo y contenido revelador lo que ha encendido la chispa de múltiples teorías de conspiración. Porque si estos textos realmente contienen verdades diferentes o incómodas sobre las raíces del cristianismo, ¿quién se ha encargado de esconderlas? El tesoro descubierto en las cuevas de Qumran no es solo arqueológico, sino espiritual y teológico. Los más de 900 manuscritos encontrados presentan una diversidad sorprendente. Pueden agruparse en tres grandes categorías: textos bíblicos, textos apócrifos o no canónicos, y documentos sectarios propios de la comunidad de Qumran. Textos bíblicos, las versiones más antiguas. Entre los hallazgos más impactantes figuran copias de casi todos los libros del Antiguo Testamento, con excepción del libro de Esther. Estos manuscritos son entre 1000 y 1200 años más antiguos que los códices hebreos tradicionales como el Códice de Leningrado, el más completo conocido hasta ahora. Esto permitió confirmar en gran medida la fidelidad de la transmisión del texto bíblico a lo largo de los siglos. Sin embargo, también aparecieron variantes sorprendentes, frases distintas, pasajes más largos o más cortos, e incluso diferencias teológicas que muestran que la Biblia no era un texto uniforme, sino que tenía múltiples versiones. Estas variantes abrieron debates entre estudiosos: ¿cuál versión es la correcta? ¿Qué ocurrió con las otras? Algunos fragmentos se asemejan más a la traducción griega de la Biblia hebrea, la Septuaginta, que al texto masorético tradicional. Esto sugiere que el canon bíblico tal como lo conocemos no estaba aún cerrado en tiempos de Jesús. Textos apócrifos y pseudepigráficos, las escrituras olvidadas. Además de los libros bíblicos, los manuscritos incluyen textos que no figuran en el canon judío ni cristiano, pero que eran considerados importantes por esta comunidad. Entre ellos están el libro de Enoc, una obra fascinante que describe viajes celestiales, jerarquías de ángeles y una rebelión en el cielo. Fue muy influyente en los primeros cristianos,
pero luego fue suprimido por la Iglesia. El Libro de los Jubileos, una reescritura del Génesis y el Éxodo con un calendario solar de 364 días. El Testamento de los Patriarcas, textos atribuidos a personajes como Leví o Judá. La Carta de Jeremías, el Apocalipsis de Daniel, y otros escritos que fueron descartados más tarde por el judaísmo rabínico y el cristianismo oficial. Estos textos revelan una riqueza espiritual y doctrinal que fue posteriormente suprimida o ignorada. Las razones pueden haber sido teológicas, políticas o ideológicas. Muchos de estos escritos hablan del juicio final, la corrupción del sacerdocio, la aparición de Mesías, e incluso de castigos divinos a imperios y reinos poderosos. Textos sectarios, reglas, himnos y guerras sagradas. Una parte importante de los manuscritos está compuesta por escritos propios de la comunidad de Qumran, como la regla de la comunidad, un texto que explica cómo vivían los miembros, sus castigos internos y su visión del mundo. El rollo del templo, una reimaginación de las leyes del templo de Jerusalén, sugiriendo que la comunidad de Qumran tenía su propia interpretación del culto religioso. El rollo de la guerra, una narración épica y simbólica del enfrentamiento final entre el bien y el mal, donde los hijos de la luz vencerán a las fuerzas oscuras. Himnos y salmos que muestran una mística profundamente espiritual, similar a la de los salmos bíblicos, pero con un lenguaje más apocalíptico y radical. Estos textos nos muestran que esta comunidad no era marginal, sino que poseía una teología bien estructurada, una crítica feroz al poder establecido y una visión mesiánica del mundo. Estaban esperando un cambio radical, una transformación cósmica, y se veían a sí mismos como los guardianes de la verdad en un mundo corrompido. Y si esos textos hablaban de sacerdotes corruptos, de mesías múltiples y de castigos venideros, no es difícil imaginar por qué algunos sectores religiosos y políticos modernos prefieren mantenerlos lejos del conocimiento popular. Aquí es donde entramos en territorio más oscuro, el de la conspiración. A pesar de la magnitud de su descubrimiento, los manuscritos del Mar Muerto no fueron revelados completamente al público sino hasta finales del siglo XX. Durante más de 40 años, el acceso a estos documentos estuvo controlado por un pequeño grupo de académicos, lo que desató sospechas y teorías sobre una posible censura o encubrimiento. El monopolio académico. Después del descubrimiento inicial en 1947, la mayoría de los manuscritos fueron trasladados al Museo Rockefeller en Jerusalén. Allí, un reducido equipo de estudiosos, en su mayoría de origen europeo y cristiano, monopolizó el acceso y la interpretación de los textos. Durante décadas, solo unos pocos investigadores autorizados podían ver los fragmentos originales o incluso obtener copias en fotografía. Muchos especialistas ajenos a ese círculo se quejaron de que el material estaba retenido intencionalmente, y que los descubrimientos que podían cambiar la visión sobre la historia bíblica estaban siendo ocultados o retrasados deliberadamente. Se alegaba que el Vaticano, en especial, ejercía presión para silenciar partes incómodas que podrían poner en duda el relato tradicional del cristianismo. El papel del Vaticano y las teorías de encubrimiento. Uno de los protagonistas de estas teorías es el sacerdote católico Roland de Vaux, miembro del equipo original que lideró las excavaciones en Qumran. Como dominico y miembro del École Biblique de Jerusalén, de Vaux tenía estrechos vínculos con la Iglesia, lo que dio pie a acusaciones de manipulación. Algunos argumentan que de Vaux filtró o descartó documentos que contradecían las doctrinas cristianas, particularmente aquellos que presentaban una visión alternativa del Mesías o cuestionaban los fundamentos del Nuevo Testamento. Estas sospechas se intensificaron cuando, tras su muerte en 1971, se descubrió que muchos manuscritos seguían sin publicarse. ¿Por qué tanto secretismo? ¿Qué tenían esos textos que hacía tan peligroso mostrarlos al mundo? Algunos investigadores sugieren que ciertos fragmentos mostraban una evolución doctrinal del judaísmo hacia el cristianismo, lo que socavaría la idea de que Jesús trajo una religión completamente nueva. Otros creen que los textos evidencian que hubo múltiples movimientos mesiánicos en la época, lo cual relativiza la unicidad de la figura de Cristo. Además, el hecho de que en los manuscritos no se mencione directamente a Jesús ha generado interpretaciones opuestas. Algunos dicen que eso lo desvincula completamente de Qumran, otros que su figura fue intencionalmente suprimida por razones políticas o teológicas. La liberación del contenido. Fue recién en 1991,
gracias a presiones de académicos independientes y a la filtración de fotografías de los manuscritos, que se rompió el cerco. La Biblioteca Huntington de California obtuvo microfilmes de los textos y los puso a disposición de la comunidad académica, rompiendo así el monopolio. Poco después, la Autoridad de Antigüedades de Israel asumió el control y promovió la publicación completa. Hoy en día, casi todos los manuscritos están digitalizados y disponibles en línea. Pero el daño ya estaba hecho. 4 décadas de silencio alimentaron la sospecha de que hubo algo que se intentó ocultar. ¿Qué se intentó esconder realmente? Aunque muchas de las teorías más sensacionalistas no han sido probadas, lo cierto es que algunos textos sí contradicen elementos centrales del cristianismo institucional, como la idea de un solo Mesías, la naturaleza divina de Cristo o la legitimidad del templo. Otros, como el rollo del templo o el libro de Enoc, presentan una visión radical del mundo, con ángeles caídos, castigos cósmicos y códigos alternativos de moralidad. El secreto institucional, especialmente desde sectores religiosos, solo alimentó la percepción de que había un complot para proteger una narrativa oficial. En un mundo donde la religión ha moldeado culturas, gobiernos y sociedades enteras, un hallazgo que cuestione los pilares doctrinales puede ser percibido como una amenaza directa al poder establecido. Y así, los manuscritos del Mar Muerto pasaron de ser un hallazgo arqueológico a convertirse en un símbolo del conocimiento prohibido. Uno de los debates más polémicos que surgieron tras el descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto gira en torno a su posible relación con Jesús de Nazaret y el origen del cristianismo. ¿Estuvo Jesús relacionado con la comunidad de Qumran? ¿Reflejan los manuscritos ideas que luego serían parte del mensaje cristiano? ¿Es posible que los evangelios hayan sido influenciados o incluso basados en estos textos? Similitudes entre los esenios y los primeros cristianos. La comunidad de Qumran, posiblemente identificada con los esenios, practicaba un estilo de vida riguroso, compartían todos sus bienes, vivían en aislamiento del mundo, practicaban abluciones, baños rituales. Esperaban la inminente llegada del reino de Dios y hablaban de un maestro de justicia, perseguido por las autoridades. Estos elementos recuerdan fuertemente la vida y enseñanzas de Jesús y sus seguidores. Además, los manuscritos describen una comunidad mesiánica, apocalíptica y profundamente crítica del Templo de Jerusalén, justo como lo fue Jesús en los Evangelios. Incluso la idea de 2 Mesías, uno sacerdotal y otro real, aparece en Qumran, lo que ha llevado a especular que el cristianismo pudo haber reinterpretado esta expectativa y atribuido ambas funciones a una sola figura, Jesús. Uno de los personajes enigmáticos de los manuscritos es el Maestro de Justicia, una figura que fue rechazada por el sacerdocio corrupto y perseguida hasta su muerte o desaparición. Algunos estudiosos han planteado que podría haber sido un prototipo de Jesús, o incluso una figura histórica real cuyas enseñanzas fueron la base de movimientos posteriores. Pero aún más llamativo es un fragmento del manuscrito 4Q246, conocido como el texto del Hijo de Dios, que menciona explícitamente: se le llamará Hijo de Dios, y Hijo del Altísimo será llamado. Su reino será eterno, reinará sobre todos los pueblos. Estas palabras recuerdan notablemente la anunciación del ángel a María en el Evangelio de Lucas. ¿Coincidencia? ¿Fuente común? ¿O prueba de que la cristología se inspiró en ideas ya circulantes entre los judíos mesiánicos de la época? ¿El silencio sobre Jesús, ausencia o censura? Uno de los argumentos más usados por los críticos del vínculo entre Jesús y los manuscritos es que en ninguno de los textos hallados en Qumran se menciona a Jesús explícitamente. Para muchos, eso demuestra que no hay conexión directa. Sin embargo, otros plantean una hipótesis más intrigante: que Jesús y sus seguidores sí estuvieron relacionados con estas ideas, pero que el cristianismo posterior se encargó de ocultar o eliminar las pruebas. Después de todo, los primeros siglos de la Iglesia estuvieron marcados por intensas disputas doctrinales, y se sabe que muchos textos fueron descartados, censurados o destruidos por no encajar con la ortodoxia naciente. Además, si los esenios consideraban a Jesús un falso Mesías o un disidente, podrían haberlo omitido voluntariamente de sus escritos. Por otro lado, si los cristianos posteriores vieron en Qumran ideas que amenazaban la unicidad del mensaje de Jesús, bien pudieron haber contribuido a mantener estos textos en el olvido durante siglos. ¿Una herejía del desierto? Para algunos teólogos contemporáneos,
La posibilidad de que Jesús haya tenido relación con los esenios o con los textos de Qumran no desvaloriza su mensaje, sino que lo contextualiza. Muestra que su predicación formaba parte de una rica tradición mesiánica, apocalíptica y reformista dentro del judaísmo del siglo I. Pero para otros, esta conexión es problemática, si Jesús no fue una figura única, sino una entre varios mesías esperados. Entonces los cimientos del cristianismo tal como lo conocemos podrían tambalearse. Y en ese punto, una vez más, la conspiración regresa. ¿Por qué durante décadas estos textos fueron silenciados? ¿Por qué la Iglesia y ciertas instituciones académicas minimizaron su impacto? ¿Se quiso proteger un relato sagrado, o se temió que la verdad fuera demasiado reveladora? A medida que se profundiza en los textos del desierto, surge una sensación inquietante. Quizás Jesús no fue el inicio de una religión completamente nueva, sino la culminación de una tradición mucho más antigua, de la cual los manuscritos del Mar Muerto son la clave perdida. Los manuscritos del Mar Muerto han dado pie a una infinidad de teorías, desde las más académicas hasta las más conspirativas y esotéricas. El halo de misterio que rodeó su descubrimiento y posterior retención durante décadas ha alimentado la idea de que su contenido oculta secretos que podrían cambiar el rumbo de la historia religiosa y política del mundo occidental. ¿Textos extraterrestres o revelaciones de otras dimensiones? Una de las teorías más radicales plantea que ciertos fragmentos, especialmente los apocalípticos, no son simples alegorías religiosas, sino relatos cifrados de contacto con entidades no humanas. El libro de Enoc, por ejemplo, describe cómo unos vigilantes, ángeles caídos, bajaron a la tierra, se unieron con mujeres humanas y enseñaron conocimientos prohibidos como astronomía, magia y metalurgia. Algunos investigadores han interpretado esto como un relato encubierto de intervención extraterrestre en la antigüedad. Esta teoría, popularizada por escritores como Erich von Daniken y Zecharia Sitchin, conecta a los esenios con antiguos custodios de sabiduría cósmica. Según estos autores, los manuscritos del Mar Muerto contendrían fragmentos aún sin traducir que hablarían de seres celestes que bajaron a enseñar a la humanidad, y que los sacerdotes del templo intentaron suprimir estas verdades milenarias por considerarlas heréticas. Otro grupo de manuscritos, conocidos como los textos apocalípticos, describen una gran batalla entre las fuerzas de la luz y la oscuridad. En el rollo de la guerra, por ejemplo, se habla de una confrontación de 40 años que culminará en el triunfo de los hijos de la luz sobre los hijos de las tinieblas. Algunos han interpretado estos textos como profecías cifradas del fin de los tiempos, con mensajes aplicables no solo al pasado, sino al futuro de la humanidad. Según ciertas interpretaciones, estos rollos podrían esconder fechas astronómicas, nombres de líderes corruptos y eventos catastróficos por venir. Hay incluso quienes aseguran que algunos de los rollos fueron escondidos porque revelaban el momento exacto del retorno del Mesías. Algunas líneas conspirativas afirman que los manuscritos del Mar Muerto fueron descubiertos mucho antes de 1947, pero que ciertas organizaciones secretas, como los templarios o la masonería, ya conocían su contenido. Esta hipótesis sostiene que los textos fueron preservados durante siglos por sociedades ocultas que los utilizaban para guiar su visión del mundo, la política y la religión. Según esta teoría, los templarios habrían recuperado textos antiguos durante las cruzadas, y entre ellos se encontraban fragmentos similares a los de Qumran. De ser cierto, esto implicaría que los secretos del cristianismo primitivo estaban en manos privadas mucho antes de su descubrimiento oficial, lo que refuerza la idea de un gran encubrimiento global. Los textos perdidos, ¿dónde están los rollos que nunca se mostraron? Un punto clave en muchas teorías conspirativas es la existencia de manuscritos que nunca fueron revelados al público. Existen registros de que los beduinos hallaron más fragmentos de los que fueron entregados a las autoridades. Algunos de estos textos fueron vendidos en el mercado negro, y se rumorea que ciertos fragmentos desaparecieron misteriosamente o fueron adquiridos por coleccionistas privados, incluyendo instituciones religiosas. Entre los textos supuestamente ocultos se encontrarían profecías mesiánicas con nombres y fechas, versiones alternativas del Génesis y el Éxodo que contradicen la Biblia, cartas escritas por el Maestro de Justicia a sus seguidores, textos con rituales mágicos o esotéricos que habrían sido considerados peligrosos por el clero.
La idea de que algunos rollos nunca verán la luz porque destruirían la fe ha alimentado aún más la narrativa de que los manuscritos del Mar Muerto son mucho más que simples escritos religiosos, serían el eslabón perdido entre la religión, la historia secreta de la humanidad y el conocimiento prohibido. A pesar de que los manuscritos del Mar Muerto comenzaron a ser estudiados públicamente en la segunda mitad del siglo XX, su influencia y misterio continúan hasta hoy. Su descubrimiento no solo revolucionó la comprensión del judaísmo antiguo y del cristianismo primitivo, sino que también abrió una ventana hacia el pensamiento religioso, social y político de hace 2 milenios. Desde un punto de vista académico, los manuscritos han permitido confirmar y corregir tradiciones textuales. El Antiguo Testamento se ha visto enriquecido con variantes que revelan cómo la Biblia fue un texto vivo y en constante transformación. Además, las ideas sobre los orígenes del cristianismo se han matizado, mostrando un panorama más complejo y plural del judaísmo de la época. Culturalmente, los manuscritos han inspirado libros, películas, documentales y debates en universidades y círculos religiosos. Su halo de misterio y antigüedad atrae tanto a estudiosos como a aficionados al esoterismo y las conspiraciones. ¿Qué nos dicen hoy los manuscritos? Más allá de su valor histórico, estos textos nos hablan sobre la búsqueda humana de sentido, justicia y esperanza en tiempos de crisis. La comunidad de Qumrán vivió en medio de conflictos políticos, religiosos y sociales intensos, y sus escritos reflejan el anhelo de un mundo mejor, guiado por la justicia divina. Esta vigencia espiritual y ética es quizá la mayor lección que nos legan, que en cualquier época, la fe y la esperanza pueden ser motores para transformar la realidad. Aunque se han traducido y estudiado miles de fragmentos, aún hay preguntas sin respuesta. ¿Quién exactamente escribió los manuscritos y cuál era la relación entre las distintas comunidades judías de la época? ¿Qué sucedió con la comunidad de Qumrán? ¿Fue destruida, dispersada o absorbida? ¿Dónde están los fragmentos aún no encontrados o que desaparecieron misteriosamente? ¿Qué conexiones reales existen con Jesús y el cristianismo, y por qué no se mencionan directamente? ¿Por qué tantos documentos se conservaron en ese lugar y no en otros? Las disputas sobre los manuscritos no son solo históricas. En la actualidad, el control y exhibición de estos textos son motivo de tensiones políticas y religiosas, principalmente en Israel y Palestina. Para muchos, los manuscritos simbolizan la herencia judía en la región, mientras que para otros, su contenido puede desafiar narrativas religiosas tradicionales. Además, en el mundo cristiano, algunos grupos ven en los manuscritos una oportunidad para reevaluar sus creencias, mientras que otros los consideran una amenaza a la doctrina oficial. Los manuscritos del Mar Muerto representan uno de los hallazgos más importantes y enigmáticos de la historia moderna. No solo han permitido abrir una ventana directa al pensamiento religioso y social de una comunidad judía hace 2000 años, sino que también han desafiado la visión tradicional sobre los orígenes del cristianismo y la Biblia. El estudio de estos textos ha revelado la riqueza y diversidad del judaísmo antiguo, mostrando que en aquel entonces existían múltiples corrientes de pensamiento, muchas de ellas esperanzadas en un Mesías que vendría a instaurar justicia y paz. Esta pluralidad nos invita a reconsiderar la rigidez con la que a veces interpretamos las religiones y su historia. Pero más allá del valor histórico y académico, los manuscritos contienen un elemento universal, el anhelo humano por encontrar sentido en medio del caos, la injusticia y la incertidumbre. Esa búsqueda de esperanza y justicia resuena todavía hoy, y por eso estos textos siguen fascinando y desafiando a estudiosos, religiosos y curiosos de todo el mundo. El misterio que rodea a los manuscritos del Mar Muerto no está completo sin mencionar la atmósfera de secretismo, ocultamiento y conspiración que los ha acompañado desde su descubrimiento. Ya sea por intereses políticos, religiosos o económicos. El hecho de que gran parte de los manuscritos estuviera restringida durante décadas ha alimentado la sospecha de que ciertos conocimientos fueron censurados para proteger doctrinas establecidas o evitar la pérdida de poder de instituciones religiosas. Si bien no hay pruebas concluyentes de un gran encubrimiento global, la historia muestra que la verdad rara vez es absoluta y completa, y que muchas veces los relatos oficiales esconden complejidades que solo pueden ser descubiertas con paciencia, rigor y apertura mental. La tecnología moderna, como la digitalización, la inteligencia artificial y nuevas técnicas de análisis químico y paleográfico, está abriendo nuevas puertas para estudiar fragmentos aún indescifrados y reconstruir textos perdidos. Cada año se descubren pequeñas piezas nuevas o se realizan nuevas interpretaciones que enriquecen nuestro conocimiento.
Por eso, los manuscritos del Mar Muerto son un tesoro vivo, una fuente de conocimiento que no solo pertenece al pasado, sino que sigue inspirando el presente y el futuro, invitándonos a cuestionar lo establecido y a explorar con humildad y pasión las raíces de nuestras creencias.